¿Quién es Ramona Montiel y qué es la gran tentación de Antonio Berni? Vamos a intentar descubrirlo. Ramona Montiel es un personaje de Antonio Berni, que se ve reflejado en muchísimas obras. Es una y muchas mujeres a la vez. Su cuadro más representativo e importante se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, comúnmente conocido como Malva. Una de sus representaciones más importantes se llama La Gran Tentación o La Gran Ilusión. Es un collage de gran formato. Si bien Antonio era argentino, esta obra fue realizada en Francia. Por eso dentro de los diferentes objetos que tiene este collage podemos encontrar monedas de uso corriente en ese país, en la década del 60. La historia de esta mujer es multifacética. En algunos momentos la costurerita que dio el mal paso, en otros momentos, una prostituta. Una mujer que fue niña, que tiene amigas, que tiene ilusiones. Pero también es una mujer atormentada por pesadillas. Esta serie pictórica se desarrolla durante más de 20 años y va reflejando cada una de las etapas de su vida, en la noche, en el gimnasio, el día de su comunión y su casamiento. Preguntando por su futuro sentada con una divina y en muchas situaciones más. Es sumamente interesante analizar cada una de las obras, que van desde la silografía a la pintura al óleo, el collage, silocolage, ensamblaje y escultura. La Gran Tentación nos cuenta, además, algunos aspectos de la historia argentina y también latinoamericana. Porque dentro de la serie se la puede ver junto a algunos de sus clientes. Hombres, muchos de ellos militares. Ya que en las décadas del 60 y el 70 los militares tuvieron una fuerte presencia en la vida política y social de estos países. Ellos son parte de su entorno, especialmente representados con líneas y formas angulosas llegando a lo macabro en algunos casos. A Ramona, en todas estas obras, la vemos representada en diferentes estados anímicos. Desde momentos en que ella se cree una diosa o festiva en el cabaret, hasta momentos muy tenebrosos de la realidad de la prostitución. Pero también, desesperada, o sin rostro a la vista, en la serie de los monstruos, donde Ramona es devorada por las pesadillas. Me parece que hablar de ella es interesante, pero mucho más interesante es que vean sus imágenes, que conozcan su obra y que nos preguntemos: ¿qué vio este artista, este hombre que tanto conocía a las mujeres en esta mujer argentina, que podría ser cualquier mujer latinoamericana? ¿Y por qué uno de sus cuadros más icónicos se llama La Gran Tentación? ¿A qué tentación o ilusión se refiere? ¿Será porque en esta versión, él la muestra de cuerpo entero con marcas de hombres en su cuerpo, maquillada de una manera exagerada, como queriéndonos dejar en claro que es una prostituta? Que soñó en convertirse en la bella y suave mujer de cabello rubio, casi salida de una publicidad de cereales de los Estados Unidos. En esta gran obra el personaje de Ramona se encuentra desnudo y expuesto. Con mucho maquillaje, peinado y adornos, con medias que se usan con portaligas, pero sin ropa. Y esta escena la muestra mirando a una mujer bella, que representa el sueño americano, bien peinada de cara suave, que incluso está dibujada y pintada de una manera etérea. Él nos habla a través de esas pinceladas, en contraste con Ramona, que está matérica con colores fuertes. Todo lo contrario, a la suavidad. ¿Será esa la gran tentación y o ilusión? Que no llegara a ser. Ya que, en definitiva, Ramona no pudo ser, a lo largo de su vida, la mujer admirada por su belleza. ¿O sí? Por algunos momentos, termina siendo devorada por las pesadillas que sufre, o se libera de ellas. Y otra cuestión que a mí me resulta muy interesante de esta serie, es Ramona en el gimnasio. Porque parecería, cuando la vemos en el gimnasio, está ejercitándose, cuidando su cuerpo. Y fíjense, pasaron 60 años y muchas mujeres van al gimnasio. Y están liberadas, y sin embargo podrían no estarlo. Es una sensación ambigua. Entre hago lo que quiero. Voy al gimnasio, estoy empoderada, pero sin embargo vende el cuerpo. De una manera que claramente no me genera dignidad.
porque ella no se ve feliz en muchas representaciones. Al contrario, termina siendo atormentada por las pesadillas, devorada y ultrajada por estos monstruos. Para completar esta presentación, con la idea de buscar un elemento diferente que fuera disruptivo con la historia de la pintura, incorporé la píldora anticonceptiva. Las píldoras realmente fueron una revolución en la vida de muchas mujeres. Sin embargo, después de 60 años de que se hayan conocido en el mundo, seguimos hablando de cuestiones de género que no están resueltas. Este vídeo es también una invitación a que se acerquen a ver las obras con sus propias miradas, ya que las mismas se encuentran distribuidas en muchísimas colecciones de museos y las piensen desde su propia perspectiva. Les pido que cuenten qué ven o qué perciben en esta colección, recreando este vídeo de la manera que les parezca, porque es mucho más lo que podemos pensar sobre Ramona, sus representaciones y su historia. Si dejan comentarios o preguntas, opiniones y dudas, serán de gran ayuda para todos. Si te gusta este canal, suscríbete y acciona la campanita para no perderte el próximo vídeo. Y si conoces a más gente interesada en experiencias de arte y educación, comparte este vídeo con ellos. Muchas gracias.